Amados hermanos, ya estamos listos. Muy bienvenidos a todos los que se han conectado recién. Nuestro profesor Lubin Arias está listo para la tercera clase de apologética. Así que le doy pase. Bienvenido, profesor. Pues qué lindo verlos ya por tercera semana consecutiva. Gloria sea al Señor. ¿Cómo estás, César? Bendiciones. Bien, agradecido a Dios por este tiempo que nos vas a dar. Gloria a Dios. Y todos los hermanitos y hermanitas que están, yo sé que estamos a la expectativa de qué es lo que el Señor nos tiene en esta noche. Bueno, vamos a entrarle entonces en esta tercera clase, ¿verdad? Vamos a entrarle a lo que tiene que ver con la existencia de Dios. Ustedes recuerdan, hermanos, que hay un gran argumento por establecerse la verdad, que la verdad es posible conocerla, ¿verdad? Que ahorita vamos a entrarle. Entonces, vamos a entrarle entonces a los 4 ejes transversales, que eso se multiplica en 12 pasos, pero son 4. ¿Ok? Son 4 ejes transversales. ¿Qué es lo que vimos? Nosotros vimos, aparte de escuchar ese perrito que está ahí, ¿verdad? Que nos quiere ganar. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Vimos que como en un detector de mentiras sobre la verdad, es que las creencias contrarias son posibles, porque es a nivel de creencia. Aquí está la creencia, pero aquí está la realidad. Y la verdad es, ¿se acuerdan? Es la correspondencia entre lo que se cree o se piensa con la realidad. Ya cuando hubo este contacto, ya esta creencia, ¿verdad? Pasa a ¿qué? A ser verdadera o es falsa, porque chocó con la realidad. Por eso de ahí que las creencias contrarias son posibles, pero verdades contrarias no son posibles. Tú puedes creer que todo es verdad. Sí, yo lo puedo creer a nivel de creencia, pensamiento. Pero una vez que entra en contacto con la realidad, no todo puede ser verdad. La verdad objetiva no puede ser negada sin ser afirmada. Estas fueron cosas que nosotros estudiamos. Esto nos lleva entonces, antes que todo, a recordar que todos partimos de cosmovisiones. Y estudiamos, si se acuerdan, hermanos y hermanitas, si ustedes recuerdan, nosotros estudiamos que por lo menos las cosmovisiones podían subdividirse en 3. La cosmovisión teísta, la cosmovisión atea y la cosmovisión monista, que todo es Dios y Dios es todo. Entonces, dentro de la teísta caben, ahí están los musulmanes, los judíos y los cristianos. El monoteísmo, ¿verdad? Dentro de los ateos, ahí caben perfectamente los existencialistas, naturalistas, nihilistas, existencialistas, etcétera. Y dentro del monismo, mono, uno, ¿verdad? Estéreo 2, mono, dice uno. Uno, somos uno. Ahí está el hinduismo, el budismo zen, New Age, entre otras expresiones religiosas o expresiones filosóficas incluso, ¿verdad? Ahora, tenemos perspectivas, sí. Esto es como un mercado de las ideas. En mi clase del año pasado, ¿verdad? Yo les mencionaba como que había un mercado de las ideas. Y entonces, en ese mercado de las ideas, nosotros tenemos que bregar con preguntas importantísimas existenciales. Por ejemplo, y aquí vamos a entrarle entonces a ¿qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es una explicación de por qué las cosas son de la manera que son. ¿Por qué las cosas son de la manera que son? O sea, es aquella forma en que nosotros respondemos a las preguntas más importantes de la vida. La verdadera cosmovisión debe explicar adecuadamente todas las piezas del rompecabezas al que llamamos realidad. La realidad evoca causa, origen. La realidad evoca propósito existencial, moralidad, destino. Claro que sí. Entonces, son preguntas importantísimas que hace el ser humano por ser seres humanos, y a partir de estas preguntas vienen respuestas. Bueno,
¿Cómo responde el ateo? ¿Cómo responde el que conoce a Dios y que es cristiano? ¿Cómo responden los monistas, ¿verdad? Es decir, el hinduismo, el budismo zen, entre otros, el New Age. ¿Cómo responden? ¿Qué hacen a nivel racional? ¿Qué hacen a nivel de la experiencia? ¿Y qué para todos los efectos prácticos de la existencia humana? La que mejor responda. Entonces, esa es la cosmovisión verdadera. Una cosmovisión debe explicar el origen del universo, de la nada. Debe explicar el diseño del universo. No solo que una causa, no, sino por qué está diseñado. También las fuerzas naturales, qué impresionante la armonía de las fuerzas naturales, el orden y la causalidad, también la razón, ¿verdad? Y las leyes de la lógica, cómo surgieron las leyes de la lógica, también las leyes de matemática, el origen de moralidad objetiva y derechos humanos, por ejemplo, también el diseño de la vida y la conciencia, que eso es impresionante, también el diseño de nuevas formas de vida y el origen de la inteligencia y la personalidad. ¿Cuál responde mejor a todas estas preguntas o estas declaraciones? ¿Cuál? ¿Quién? Entonces, en ese mercado de las ideas en los cuales nos encontramos hoy, pues estamos los cristianos. Los cristianos que sostenemos, ¿qué cosa? Sostenemos que Dios se ha revelado. Dios se reveló por medio de ¿qué? De su palabra. Y lo sabemos porque dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué belleza, ¿no? Pero también nosotros sabemos que la misma escritura nos lleva, el apóstol Pablo en Romanos 1, lo vimos, hoy hizo 8, nos lleva a ¿qué? A ver hacia dónde apunta este universo, esta tierra, nuestra existencia. ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Cuál es la más razonable, la más coherente a nivel de mi experiencia interna y externa y para todos los efectos prácticos de la vida cotidiana? ¿Cuál de ese mercado de las ideas, cuál puede ser más razonable? De ahí que entonces nosotros debamos entender algunas cosas, pero muy importantes. Y para ello, ustedes recuerdan lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, el 18 al 20, ¿verdad? 8:28. Y quiero quitar la presentación y me disculpan que tengo un poquito de problemitas con la cámara, no sé. Ahora estaba viendo que a algunos se les pegaba, pero bueno, no importa. Vamos a Romanos 8, porque esta aclaración es vital hacerla desde el principio de la clase. Vital. Romanos 8 dice algo maravilloso, para mí maravilloso, porque aquí estaba este testimonio cuando a mis 40 años yo tuve una crisis existencial. Y dice aquí en Romanos 8, si lo tiene ahí, ¿verdad? Excelente, no importa, con otras versiones también. Yo tengo la Reina Valera, pero quiero que nosotros veamos aquí algo impresionante para mí, sumamente impresionante. ¿Por qué? Porque en el 8 habla casualmente del Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo, verdad? Dice en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Están conmigo? Con la palabra. Amén. Aquí está. ¿Y qué dice la Biblia también con respecto a la función del Espíritu Santo en nosotros? Bien lo decía, que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro, ¿qué cosa? Espíritu de qué? De que somos hijos e hijas del Señor. Ustedes lo han leído, estoy seguro, ¿verdad? El 27, mas él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede
por los santos. El Espíritu Santo es, hermanos, es el agente no material, igual que el Dios Padre. En la esencia, Dios es espíritu. Así lo dice la Biblia. Juan 1:14. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué conocemos de Dios? Lo que Jesús nos reveló. La parte, encarnada, Jesús, es el Dios encarnado, pero en su esencia es espíritu, es espiritual. Y Dios como tal no es un palo, hermanos. No es una piedra, no es madera, no está tallado, no es un ídolo. Entonces muchas personas lo que hacen es demuéstrame que Dios existe, pero apelan ¿a qué? A como que nosotros les vamos a traer un palo. Aquí está mi Dios. Y le vamos a traer entonces una piedra. Y entonces dice, solo así voy a creer que Dios exista. Pero eso es una trampa y es un gran desconocimiento. Porque el Dios en el cual nosotros creemos, Jehová Dios, el Dios de la Biblia, es espíritu. Entonces uno dice, ok, pero entonces, ¿cómo sé que Dios existe? Bueno, porque Él se ha dado a conocer a mi corazón. ¿Cuánto recordamos cuando Jesús vino a nuestro corazón? Amén. Qué maravilloso ese día. 1984, octubre del 84. Yo estaba en un camarote en la parte de arriba y yo invité al Señor a venir a mi vida. Y Él hablaba a mi corazón. Entonces, hay una dimensión espiritual que confirma en nosotros que Dios existe. Por lo tanto, hermanos y hermanas, voy a decir algo rotundamente directo. Vamos a ver, yo no necesito ningún argumento filosófico, científico, crítico, histórico para yo necesitar creer en Dios. Porque Dios se revela a un nivel espiritual. Dios tocó mi alma, Dios tocó tu corazón. Es a nivel espiritual. El Dios de espíritu habla y toca y busca adoradores que le adoren como en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué hace eso? Eso, gracias a Dios, cuando pasa eso, cuando nos damos cuenta de eso, entonces somos libres, porque debemos de evitar la trampa. Oigan, hermanos, la forma muy sutil de que nos aferramos entonces a querer demostrar a Dios como que vamos a decir, bueno, esta es la composición química material de Dios. Mucho cuidado. Eso no es así. Ahora alguien dirá, bueno, pastor, pero entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a afanar de tener que prepararnos para filosófica, científica, histórica, críticamente hablar de Dios? Bueno, ¿por qué? Porque Dios, como yo lo mostré, y aquí está, porque Dios, el mismo Dios de la Biblia, el Dios que se revela a mi alma, a mi corazón, el mismo Señor, mi Diosito precioso, ha dicho en su propia palabra, ha declarado que lo que Dios se conoce, aquí les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, el universo, aquí, de modo que no tienen excusas. Entonces, hay una declaratoria por parte de las Escrituras que Dios ha dejado una huella. Y es aquí entonces cuando nosotros, que sabemos que Dios existe y que se ha revelado y ha tocado nuestro corazón, y eso me da total seguridad, también puedo moverme de patio y decir, bueno, mi Dios, el creador de este universo, como tal y como lo dice la Biblia, puedo perfectamente estar confiado que en este universo voy a encontrar la huella de Dios. ¿Por qué? Porque los ateos y los escépticos nos dicen, deje su Biblia, salga de su Biblia. Ok, perfecto. Así como usted dice que tiene una experiencia con Dios, así dice el mormón que tiene una experiencia con Dios, así dice, todo el mundo tiene una experiencia con Dios, pero vamos a lo concreto.
¿Es este universo creado por Dios, como dice tu palabra, tu Biblia? ¿O es lo que sostenemos los escépticos y los ateos? Y aquí entonces cuando entramos al tema de la existencia de Dios. ¿Existe Dios? Ahora, ¿cuál Dios? No nos perdamos, ni nos engañemos. No estamos hablando, en absoluto, no estamos hablando de un Dios material. No, estamos hablando de un Dios espíritu, mente universal, y que ha dejado una huella, ¿verdad? Ahora, aquí hay una representación por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que pone ahí a Dios, ¿verdad? Aquí está Dios. Pero obviamente Dios es espíritu. Esta es una representación nada más. ¿Hacia dónde apunta? Y aquí cuando surgen los argumentos filosóficos, científicos, ¿verdad? Muchas veces se llenan la boca, y lo digo con profundo respeto, escépticos, ateos y otros y compañía para decir que entonces todo eso en este terreno filosófico y de la ciencia, lo siento, panderetas, ustedes solo se quedan con ese librito y están engañados, pero es falso, porque Diosito nos dio raciocinio, Dios nos creó con inteligencia y curiosamente, hermanos y hermanas, hasta el día de hoy, y no quiero apelar a la autoridad de la mayoría, no, simplemente como un testimonio, pasaba antes de que viniera el modernismo y vinieran ciertos científicos ateos que se casaron con la materia y niegan todo aquello que no sea materia. Pero previo a eso, los científicos, Kepler, un Newton, en fin, muchísimos científicos eran teístas. Y hoy por hoy, más del 50%, el 60% son teístas, son creyentes. Los científicos de las diferentes disciplinas científicas. Solo una franca minoría son ateos. Ahora, ¿eso me dice a mí que con solo decir eso pruebo que Dios existe? No, para eso hay argumentos y estamos con el argumento cosmológico. Viene de cosmo, del estudio de el universo. Y aquí, en el principio, viene el Bang, el Big Bang. ¿Qué es lo que decía Stephen Hawking, por ejemplo? Casi todos ahora creen que el universo y el tiempo mismo tuvieron un comienzo en el Big Bang. Contrario a lo que mucha gente dice, que el Big Bang y entonces la Biblia contra el Big Bang. No, hermanos, perdón. El Big Bang es una teoría de que los astrofísicos, los astrofísicos lograron corroborar que es verdadera, de que el universo no era eterno. También, por ejemplo, Vilenkin, un tremendo físico astrónomo ruso, con la prueba ahora en la asistencia, los cosmólogos ya no se pueden esconder detrás de la posibilidad de un universo pasado eterno. Ya no existe escape, ellos tienen que enfrentar el problema de un comienzo cósmico. ¿Por qué? Porque el argumento cósmico viene de esta forma y es muy importante, ¿verdad? Cosmológico, de cosmos, universo. Entonces el argumento cosmológico es que tiene un comienzo. Antes se decía, no tuvo un comienzo. Bueno, si tuvo un comienzo, entonces uno diría, bueno, entonces fue causado. Porque si no tuvo comienzo, entonces fue sin causa, ¿verdad? Ahora, algunos hoy admiten que sí, el universo tuvo un comienzo, pero dicen, pero fue sin causa. Vino de la nada. Qué tremendo, ¿no? Ahora, si fue causado, entonces esa causa es personal, supernatural o sobrenatural. Pero algunos dicen no, puede ser causado, pero por una causa impersonal, meramente natural. Obviamente ustedes pueden ir observando cómo va el sentido lógico aquí, ¿verdad? Si tuvo un comienzo, fue causado, y si fue causado, ¿cuál es esa causa? ¿Cómo fue esa causa? Ahora, por favor, aquí no estamos pandereteando. Ya aquí estamos en el plano meramente, escúcheme, hermano, hermana, filosófico y científico. Y
Hay quienes entonces dicen, no, no tuvo comienzo. Obvio, si el universo no tuvo comienzo, entonces no fue causado por nadie. Pero sí tuvo un comienzo. Y es muy razonable creer que entonces tuvo una causa y esa causa fue una causa personal. Eso me lleva a recordar lo que algunos ya filósofos del tiempo estaban planteando. Hay varios científicos incluso que ya venían bregando con esta situación, porque ellos decían, mira, si no hubiese habido una causa, o sea, si el pasado fuese infinito, hoy nunca podría llegar. Nosotros hablamos de presente, pasado y futuro por una sola razón, hermanos y hermanas. Hay una sola razón por la cual nosotros hablamos de pasado, presente y futuro. Déjeme decirle por qué. Porque hubo un inicio. El comienzo, entonces, hasta nuestro tiempo, hoy, ayer, antier, la semana pasada, esa forma de hablar es sí, solo sí, hubo un comienzo en el universo. Y entonces, al haber un comienzo en el universo, es increíble cómo la ciencia llegó a corroborar lo que la palabra de Dios decía, la Biblia lo decía. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida. Dice, y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Interesante, desde la eternidad, pero vea cómo había estado allá y Él la destinó para nuestra gloria y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios prometió desde los tiempos eternos. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. ¡Qué maravilloso esto! Entonces, aquí está en las Escrituras que prácticamente Dios habita en la eternidad y en un estado pleno en la eternidad. Ahora, ¿qué causó el universo? Y esto entonces viene a poner a prueba las causas, ¿verdad? Es tipo de causa el universo y solo dos posibilidades existen, dicen los expertos, los eruditos. O esto vino con inteligencia o esto vino sin inteligencia. Si fue con inteligencia es lo que se conoce como el diseño inteligente o el diseñador inteligente. Pero algunos dicen no, por mera ley natural, sin inteligencia. ¿En serio? Bueno, veamos algunas cosas muy importantes, ¿verdad? La evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Y aquí es que se viene al plano científico, ¿no? Entonces, la segunda ley de termodinámica que nos va a plantear cómo surge el universo. También la radiación, eco de radiación, grandes semillas de galaxias y Einstein en la teoría general de la relatividad. En este surgir del universo hay elementos, hay cosas que definitivamente corroboran, comprueban, son evidencia fehaciente de qué cosa, que era verdad, de que este universo no era eterno. La segunda ley de termodinámica nos dice qué cosa, que hay energía útil que se está gastando. Entonces pasa de ser energía útil a energía inutilizable. Es decir, el universo está deteriorándose, se está quedando sin energía. Y esto es todo un misterio, ¿verdad? Para muchos científicos. ¿Cómo es que han pasado millones de años y el universo no se quedó ya sin energía? No hay una explicación prácticamente. Y algunos postulan entonces que esto es como cíclico, no es lineal, ¿verdad? No, todo lo contrario. El universo se está quedando sin energía y los pronósticos no son halagüeños para nada. Pero ¿por qué el universo está como está? A pesar de, bueno, hay una respuesta y que sabemos, Colosenses lo dice, que Dios, que la palabra de Cristo, la palabra de su poder es lo que sustenta el universo. Eso es maravilloso. Otra cosa es que se está quedando sin energía, es como una lámpara. El universo se está quedando, es como una lámpara, ¿verdad? Y también, muy interesante, es como el universo originalmente altamente ordenado, ¿verdad? Como hay un aumento del desorden con el tiempo.
Y esto es vital, hermanos, esto es vital. Todo para decir entonces que surge el universo y que operan ciertas leyes que están reflejando, son leyes, la segunda ley de la termodinámica, que está diciendo que el universo se está quedando sin energía. Lo otro es el universo está expandiéndose. Este es Edwin Hubble y su famoso telescopio. Hubble postulaba, porque estaba observando, que dice que el universo se estaba expandiendo. Antes se tenía el pensamiento de que era estático, es decir, todo estaba ahí, como las estrellas, todo en la misma distancia. No. Veía un alejamiento de las estrellas. De ahí que planteaba, Hubble decía, ok, si esto fuera como una película para atrás, entonces si está extendiéndose como una chimbomba o una bomba o un globo que se sopla y se va y pone una carita y se va estirando la carita, ¿qué pasa si le sacamos el aire al globo? ¡Chi! ¡Pum! Se hace pequeñita hasta hacerse al punto en que se inició. Y él decía, entonces el universo no es eterno, no lo es. Eco de radiación, estos dos tremendos son un premio Nobel 65-78. Ellos encontraron el eco de la radiación, todavía el famoso, ¿se acuerdan los televisores antes en nuestro tiempo? Que mientras uno ubicaba la antena arriba, moverla a la izquierda, dale a la derecha, dale. Entonces había como estática, quedaba eso. Estos descubrieron que ese eco es resultado del Big Bang. Eso es radiación como resultado del Big Bang que baña nuestra Tierra. Y esto les mereció, ¿qué cosa? El premio prácticamente a estas personas. También tenemos, ¿qué cosa? Grandes semillas de galaxias fueron descubiertas por Cosmic Background Explorer en el 92, premio Nobel. Encontraban grandes semillas de galaxias, ¿verdad? Entonces, si el universo era eterno, decían, no deberíamos encontrar universos nacientes, o como estamos viendo también que se convierten los soles en supernovas y que grandes estrellas mueren. Es todo un mover de lo que está pasando en el universo. Otra cosa es lo que Einstein hablaba de la teoría de la general de relatividad, tiempo, espacio y materia. Él postulaba que todo tuvo que haber venido al instante, de una vez, ¡pum!, desde el inicio. Y eso prácticamente lo llegó a corroborar, ¿verdad? Ahí está viendo el telescopio de Hubble y él dijo, wow, definitivamente no me gustan estos resultados. Anthony Flew en su libro Dios existe, ahí menciona, cita algunas cosas que él decía, y aunque a regañadientas no le gustaba, pero hay que admitirlo, el universo tuvo un inicio. Robert Jastrow, fundador del Instituto Goddard de la NASA, dice, evidencia astronómica conduce a un punto de vista bíblico sobre el origen del mundo. El elemento esencial en los recuentos astronómicos y bíblicos de Génesis es el mismo, Dios y los astrónomos. También Robert Jastrow decía aquí, ¿verdad? También lo siguiente, los astrónomos ahora encuentran que han ido a un callejón sin salida, porque han probado por sus propios métodos que el mundo comenzó abruptamente un acto de creación en el cual usted puede rastrear las semillas de cada estrella, cada planeta, cada cosa viviente en este cosmos y en la Tierra. Y ellos han encontrado que todo esto ocurrió como producto de unas fuerzas que ellos no pueden tener la esperanza de descubrir, que existen lo que yo o cualquiera llamaría fuerzas naturales en operación. Es ahora, yo pienso, un hecho científicamente probado. El mismo científico. También Eddington decía, el comienzo parece mostrar dificultades insuperables, a menos que estemos de acuerdo en mirarlo como francamente supernatural. Y Arnold Penzias decía, la astronomía nos conduce a un evento único, un universo cual fue creado de la nada, uno con el balance bien delicado necesario para proveer exactamente las condiciones correctas requeridas para permitir vida, y uno en el cual, dice, tiene, como podríamos decir, un plan sobrenatural subyacente.
Y es que qué cosa más linda, hermanos. Qué universo más precioso, qué universo más perfecto. Tengo arriba los controles, ¿verdad? Entonces yo sé que esto me está tapando un poquito y por eso trato de quitarlo. Ahora queda ahí. Cosmólogos declaran que el comienzo es bíblico, o sea, hay un testimonio ahí en la Biblia. No es un libro científico, sino que es un libro revelado, pero declaraciones científicas están en las escrituras. Y vea cómo hay un orden aquí perfecto, maravilloso. La mejor data que tenemos concerniente al Big Bang es exactamente lo que yo hubiese predicho si no tuviese nada en qué basarme, excepto los 5 libros de Moisés, Salmos y toda la Biblia. Wilson dice, ciertamente hubo un comienzo, que comenzó todo. Yo no puedo pensar en una mejor teoría sobre el origen del universo a la par con Génesis. Y George Smoot, no hay duda que existe un paralelo entre el Big Bang como un evento y la noción cristiana de la creación de la nada. Entonces, aquí vemos que tiene sentido, y ya los filósofos del tiempo estaban estudiando esto, de que el tiempo no podía ser eterno si no podríamos hablar de un presente pasado, menos de un futuro. Y si el pasado fuese infinito, decían, hoy nunca podría llegar. Así que es muy razonable pensar. Y hay dos opciones. Tuvo que haber quién lo comenzara. Si el universo comenzó, entonces aquí aplicamos el sentido común o lógico, que no siempre el sentido común es más común de todos los sentidos, ¿verdad? El sentido común. De ahí la importancia de conocer la lógica. Y aquí hay una disyunción o. La evidencia nos deja con las siguientes dos opciones. O nadie creó algo de la nada, que ese es el punto de vista ateísta, o alguien creó algo de la nada, punto de vista teísta. ¿Cuál de los dos es más razonable? Con base en la evidencia. Y ya lo había dicho Leibniz, un tremendo filósofo teísta, creyente. Si Dios no existe, dice, ¿por qué existe algo en vez de nada en absoluto? ¿Por qué existe algo? ¿Por qué? Y ese por qué es la justificación de cuál es la razón por la cual nosotros existimos. No solamente la evidencia, ¿verdad?, de que hubo un principio a nivel científico. No, hay una razón. ¿Cuál es la razón de que exista algo en vez de nada? ¿No es cierto? Penzias decía, la manera más fácil de encajar las observaciones con el número menor de parámetros era uno en el cual el universo fue creado de la nada en un instante y continúa expandiéndose. El universo explotó de la nada. Sí, señores. Bien, el comienzo parece mostrar dificultades insuperables a menos que estemos de acuerdo en mirarlo como francamente sobrenatural. Ya lo leímos esto, ya lo leímos. De ahí que entonces uno pregunta, ok, amigos ateos, escépticos, los que nos hacen bullying porque creemos en Dios como causa, pero ahora como cristianos en un plano filosófico y científico, ¿hacia dónde apunta la evidencia, señores? ¿Cuál es la típica respuesta de los ateos? Aquí está Richard Dawkins. Richard Dawkins lo decía, Richard Dawkins decía lo siguiente en su libro God Delusion o El espejismo de Dios. ¿Qué es lo que dice este señor? Que por cierto fue un mal libro, un libro criticado por filósofos ateos incluso. Este es el papa de los neoateos hoy por hoy. Y de él decía que el argumento principal de mi libro o central, la apariencia del diseño es irresistible. Vea cómo lo construye. No hay explicación para eso en la física. Tal vez la teoría de universos múltiples, la cual depende de la suerte. ¿Y quién creó a Dios? En lógica estudiamos diferentes tipos de argumentos, deductivo, el inductivo y abductivo. Es decir, el deductivo es filosófico, donde se plantea una premisa y dos premisas hacia una conclusión. El inductivo tiene sus premisas que va hacia la probabilidad. Y entonces Michael Ruse decía, filósofo ateo, decía, ¿qué es esto? Este es el argumento central de mi libro. Es una vergüenza, decía Michael Ruse. ¡Qué vergüenza!
qué mal planteamiento, porque estas declaraciones que están aquí no tienen relación alguna a nivel de argumentación. Este señor ya murió, Christopher Hitchens, era un señor incendiario contra la religión. Tenía razón en algunas cosas sobre los abusos de la religión, pero él hablaba en su libro Dios no es bueno. Y él decía, el Big Bang es la teoría aceptada sobre el origen del universo. Sí, pero parece decir que la teoría funciona sin Dios, pero nunca dice cómo en la página 70. O sea, admite el Big Bang y parece decir que la teoría funciona sin Dios, pero nunca dijo cómo funcionaría. Y siempre dicen, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Pero es una pregunta que es un error y es un error de categoría, es una falacia de categoría. Las categorías tienen sus características. El azul tiene está categorizado como color. Los sabores, dulce, amargo, está en la categoría de sabores. Es un error preguntar, escúchenlo bien, ¿qué color tiene el amargo? ¿O a qué sabe el amarillo? Es lo que se conoce como una falacia de categoría. Entonces, cuando dice, ¿quién creó a Dios? Están presuponiendo ¿qué cosa? Que Dios es materia. A eso es lo que están apelando. Están equivocados, totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque ellos claman y quieren, están comprometidos, quieren tocarlo. Y el día en que alguien diga, aquí está mi Dios, aquí está Jehová Dios, y le muestre un pedazo de madera o algo como ha pasado, ellos se van a burlar completamente, porque decir, ese no es tu Dios, eso es fruto de la materia. Otra forma de responder es multiuniversos. Y es que ellos dicen, dentro de dentro de un planteamiento de las probabilidades de la existencia, ¿verdad? Hacia un proceso evolutivo a nivel cosmológico. Entonces, lo que quieren ver es que este universo, dice, tuvo que haber salido al azar y que entonces se ajustó dentro de ese millones de probabilidades. Ya hablan de el multiverso. Pero como decía Impey, cosmólogo de la Universidad de Arizona, dice, es como si estamos barriendo nuestra ignorancia bajo la alfombra del primer universo. De aquí que entonces algunos han planteado el multiuniverso o multiverso, pero no hay evidencia, es puramente especulativo. Universos múltiples multiplicarían la necesidad de un creador, diseñador, porque cada uno necesitaría creación y precisión para comenzar. O sea, si son múltiples los universos, ¿quién creó a esos múltiples universos? Y de cierto, ¿quién o qué está evitando que estos universos choquen? Si es verdad. Es una admisión del ateísta que el universo es altamente diseñado y que el diseño es empíricamente detectable. Como bien lo dice el doctor Jastrow, la historia termina como una pesadilla para el científico que vive confiando en el poder de la razón. Sí, pues habiendo escalado las montañas de la ignorancia, casi conquistado la cumbre más empinada y a punto de alcanzar la roca más alta, se encuentra con una banda de teólogos instalados allí desde hace siglos. De aquí que entonces, este es el argumento cosmológico. Ahora permítanme voy a mostrarles un video que resuma esta partecita, ¿verdad? ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa. Si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa?
¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y Georges Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas, es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa. Muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que de hecho es bastante razonable creer que Dios sí existe. Vamos ahora a continuar aquí con el argumento teleológico. No confundirlo con teológico, por favor. ¿Ok? No confundir argumento teleológico con el teológico. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Bueno, la diferencia es que viene de telos o propósito, intencionalidad. De ahí que es el argumento del diseño. El diseño, el universo tiene diseño. Ya William Paley lo decía, ¿verdad? Si vas caminando y te encuentras un reloj en el bosque, pensarías que fue hecho por la ley natural. No, era una pregunta retórica. Y entonces se da la pregunta, ¿verdad? De que, ok, pero es que estamos en ciencia, estamos hablando de términos de ciencia. Sí, claro, no hay ningún problema a nivel científico. A nivel de ciencia es la búsqueda de causas. Y es cierto, es causas. Pasa un fenómeno. Ok, ¿por qué pasó este fenómeno? Yo necesito saber la razón por la cual pasó esto. Entonces busco una causa. Esas causas, hay dos opciones. O fue algo sin inteligencia o realmente fue algo inteligente. Y tenemos, por ejemplo, dos evidencias de lo que sucede, ¿verdad? Cuando por la ley de la naturaleza y también por todo lo que pasa en el cañón, podemos notar una causa natural, el cañón aquí del Colorado. Aquí vemos todo el desgaste del cañón, como consecuencia, por supuesto, del desgaste, el viento, la arena, etcétera, agua también, río que está pasando. Pero tenemos otra causa,
el Monte Rushmore, que es una causa inteligente. Interesante, aquí tenemos dos tipos de causas. Aquí natural y aquí tenemos una causa inteligente. Ahora bien, ¿qué pasa con el universo? ¿Podríamos aplicar el mismo principio aquí? Digamos, vemos que las caras de estos expresidentes fue un diseñador inteligente el que lo talló. Y en la arqueología uno encuentra este tipo de estatuas. Bueno, en el pasado, y uno puede remontarse miles de años atrás. Y uno puede remontarse ya a más de 100,000, 200,000 años que encuentran, estaba leyendo el hombre tigre o el hombre, no sé si era hombre tigre, ¿verdad? O pantera, que lo hicieron con hueso de marfil. Hace poquito lo estaba viendo en National Geographic. Entonces, y estaban hablando de que estaban, claro, en el concepto de ellos evolucionista, entonces de hombres o seres homínidos le llaman primitivos, súper antiguos, pero que tenían una inteligencia desarrollada, ¿verdad? Qué interesante, una causa inteligente, ¿no? Entonces, hay un principio de uniformidad, De aquí que entonces uno dice, bueno, ¿y qué en relación con el universo y qué en relación con la vida? ¿Qué causó el universo y qué causó la vida? ¿Hacia dónde se apunta mejor? ¿Cómo podemos? Bueno, vamos a ver, hermanos, que en realidad, y hoy por hoy, son muchas las personas que están argumentando concienzudamente y están respaldando de que es muy razonable pensar de que todo esto apunte a alguien inteligente. Vean todos estos astros que están aquí. No es por mera casualidad la posición de los astros. Y hay un principio antrópico. El principio antrópico es, ni más ni menos, es que todo está establecido de tal forma que permitía o permite la vida en esta tierra. O sea, y incluso no solo la Tierra, sino el mismo universo tiene un efecto muy interesante. La distancia entre las galaxias tiene que ser la correcta, ni muy distante ni muy cercana. No solamente eso, hermanos. La forma, la velocidad que se está expandiendo el universo tiene que ser ni muy lenta ni muy rápida. Si no, la Tierra no existiría. Otra cosa, la fuerza de gravedad. Vean, si se alterara por, dice, 1/10⁻⁴, el Sol no existiría y la Luna chocaría contra la Tierra o se desviaría en el espacio. El oxígeno está compuesto por un 21%, dice, el oxígeno compone el 21% de la atmósfera. Si fuese un 25%, oigan, se desatarían fuegos. Y si fuese el 15%, los humanos se sofocarían. O sea, tenemos calibrado el oxígeno. Qué maravilloso. Greenstein decía, según examinamos la evidencia, el pensamiento surge instantáneamente de que alguna agencia supernatural o preferiblemente agencia debe estar involucrada. Es posible que repentinamente, sin planificarlo, hemos tropezado sobre pruebas científicas de que la existencia de un ser supremo. Fue Dios quien se metió y así providencialmente manufacturó el cosmos para nuestro beneficio. La Tierra está en el punto exacto, ni muy cerca al Sol, ni muy lejano para que nos congelemos. Y no solo eso, es lindo porque tiene dos colosos. En Júpiter, por ejemplo, estas son donde han chocado, aquí han golpes de fragmentos de cometas, son mucho más grandes que la Tierra. Es un coloso que está protegiendo la Tierra. La Tierra está ubicada en el punto exacto y todo eso en la galaxia. Imagínense, hay soles, el Sirius, el Pollux, mucho más grandes, el Arstactus, el Betelgeuse, el Rigel, en fin, Antares. Ahí viene, es increíble cómo nuestro universo está estructurado. De ahí que entonces, hermanos, uno puede decir, y eso es un fragmento de este vasto universo, definitivamente que Dios es maravilloso. De ahí que lo decíamos claramente, y Fred Hoyle, una interpretación racional, dice, de la data, sugiere que un superintelecto haya jugado con la física
traveseado es la palabra, ¿verdad? Con la física, también con la química y la biología, y que no existen fuerzas ciegas sobre las que merite hablarse en la naturaleza. Sí, y bien lo dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó, de modo que nadie tiene excusa. Eso en cuanto al universo. ¿Y qué en cuanto a la vida? El hábitat es como cuando nosotros preparamos el cuarto para cuando vinieran nuestros hijos. Yo recuerdo cuando pedimos al Señor nuestros hijos y cómo nos preparamos el lugar donde iban a venir, pero también las condiciones. Nosotros íbamos a estar brindándoles las condiciones necesarias y asistiendo a nuestros hijos para que pudieran desarrollarse y crecer. ¿Qué en cuanto a la vida? Esto es algo precioso. Vamos de nuevo, aplicando el principio de uniformidad. Diseñador inteligente, hay evidencia ahí, Rushmore. ¿Y qué de Petra? Esa, cómo se calcó en la roca. Esa, como pueden ver, esa estructura ahí. Igual, hay un principio de uniformidad. El principio de uniformidad. Ahora, ¿qué en cuanto a una ameba? ¿Y qué en cuanto a una célula? ¿Quién calcó todo eso? La estructura que tiene. Todo está ubicado, hermanos, en el punto. Y en esta célula, Michael Behe, bioquímico, escúchelo, el doctor en bioquímica, él dice, voy a ver, siguiendo el principio de lo elemental a lo complejo, la célula es compleja, la voy a pinchar y voy a empezar a estudiar sus partes. Cuando él pinchó la célula, escúchela bien, perforó la célula y se salió eso, murió automáticamente. Y dijo, suave un momento, ¿cómo es esto? Entonces todo tenía que estar todo desde un principio. Sí, claro que sí. Y ustedes saben, por ejemplo, la estructura de la trenza cromosomática, la estructura del ADN, cómo ahí están toda una codificación maravillosa, ¿verdad? Y alguien puso este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un complex de letras se cae, ¿verdad? Así y random, al azar, a lo que salga, se cayó y revuelto y de repente sale una frase que dice, hey, saca la basura, mami, saque la basura, mami lo dice. No, eso no pudo haber sido random, al azar. ¿Y qué me dice de aquí? De las pares bases del código genético, donde A es adenina, timina, citosina y guanina. Son 4 y son combinaciones. Hay una combinación impresionante en nuestro cuerpo. Es como esto, como la caja de cornflakes saca la basura. Es una combinación inteligente. Imagínense, hermano, la primera vida requiere una causa inteligente, igual a 1000 volúmenes de una enciclopedia. El ADN de una célula humana igual a 5 millones de páginas de información. Todo esto llena el núcleo de una célula. Todo esto llena el núcleo de una célula que es como ese número que está ahí, el ancho de un cabello humano. Tenemos cerca de 100 trillones de células y todas esas están integradas por un software, por un programa. Aquí hay una bacteria que la estudió Michael Behe. Y cuando vio esto, es la bacteria Flagellum, ¿verdad? Y él dijo, ¿qué es esto? Esto es un motor fuera de borda. Y él dice algo muy importante. Esto nunca vino de pedacito en pedacito, como tal y como lo dice en la evolución darwiniana. No. Todo esto tuvo que estar totalmente constituido desde un inicio. De ahí que él habla de la caja negra de Darwin, un libro que él plantea de que esto es como una ratonera o matarratones, que es como una
una maderita con piecitas. Él dice, todas tienen que estar juntas para que funcione, igual la célula, igual las bacterias. De ahí que entonces él decía, jamás, esto no puede ser por un proceso evolutivo al azar. Es irreductiblemente complejo, debe haber sido creado todo a la vez. Y entonces se plantean los problemas, ¿verdad? Con la teoría de la evolución darwiniana. Tiene límites genéticos, cambio cíclico, no direccional, el que la célula sea irreductible y la bacteria misma, todo está compuesto desde el principio. ¿Cómo es que llegó ahí en un proceso al azar, en un proceso evolutivo por la selección natural? ¿Cómo? Formas transicionales no serían viables. El aislamiento molecular sin relaciones ancestrales, tampoco el récord fósil en cuanto a los seres humanos, en cuanto a seres vivos también no está completo, no hay un récord fósil, dicen algunos. Entonces, no, dicen la selección natural puede ayudar a explicar la sobrevivencia de las especies, pero no la llegada de las especies. Entonces, todo esto para tratar de arrojar luz de que aún entre los mismos biólogos o esta área, ¿verdad? Yo recién terminé un curso con el doctor Sarabia, que él es filósofo de la ciencia, casualmente creación y evolución, y estudiamos varias de las posiciones que se plantean, ¿verdad? Y algunos cuestionan entonces el darwinismo. No hay satisfactoriamente respuestas según la perspectiva darwinista. Hay un neodarwinismo, pero cambiaron ciertas cosas de cómo se presentan. ¿Qué en cuanto al diseño inteligente? Surge solo de la vida existente. Consiste de millones de volúmenes de complejidad específica empíricamente detectable. Sí, vemos que la vida cambia cíclicamente dentro de una gama limitada. No puede ser construida y modificada gradualmente. La vida es molecularmente aislado entre tipos básicos y deja un récord fósil de criaturas completamente formadas que aparecen repentinamente, no cambian y luego desaparecen. Entonces, no importa cuán amplio uno considere el medio ambiente, la vida no pudo haber tenido un comienzo por causalidad, por casualidad. Hay cerca de 2000 enzimas y el chance de obtenerlas todas en un intento casual es solo una parte mínima de probabilidad extremadamente pequeña que no puede ser enfrentada, aun si todo el universo consiste en una sopa orgánica. Si uno no tiene prejuicio, ya sea por creencias sociales o por entrenamiento científico en la convicción de que la vida se originó en la Tierra, este simple cálculo saca la idea completamente fuera de consideración. Es altamente poco probable que viniéramos por casualidad. Como dice Hoyle y este otro señor, el enorme contenido de información de aún el sistema de vida más simple en nuestro punto de vista no puede ser generado por lo que es llamado procesos naturales. Entonces, en el principio nosotros podemos ver que hay una causa inteligente, es muy razonable postular una causa inteligente para la creación del universo, pero no solamente para la creación del universo, sino también para la vida. Próximo lunes, vamos a tocar sobre el argumento de la moralidad y voy a tocar el argumento de la estética o la belleza que lo estuve estudiando esta semana. ¿Preguntas, hermanos y hermanitas? Yo espero que usted esté leyendo, por favor, esté leyendo, ¿verdad?, el libro del doctor Geisler. También recomiendo que usted consiga 2 libros muy buenos por el doctor Cruz, biólogo español, Adiós por el ADN, del doctor Antonio Cruz, biólogo, pastor y teólogo, tremendo, de la Universidad de Barcelona. Y recién sacó este libro, Adán y Eva frente a Darwin. Es un científico destacado. Ha estado en Sudamérica, en Paraguay y otros países, que demuestra contundentemente que es muy razonable que una causa inteligente haya creado todo esto, tal y como nosotros lo vemos. Muy buenas noches a todos. Muy buena la clase.
He estado buscando el libro negro de Darwin y no lo encuentro, está totalmente descontinuado, pero he escuchado muchas buenas reportes de ese libro. Okay, mi pregunta es, la segunda premisa del argumento Kalam está basado en que el universo no es infinito, perdón. Y usted nos ha dado bases científicas, pero ¿nos podría dar ahora bases filosóficas de que el infinito no existe? Hay que definir, ¿verdad?, qué es el infinito. ¿Qué queremos decir con infinito? Okay. Eso lo ubicamos dentro del tiempo. Dice, bueno, un tiempo infinito. No, tal parece, y es la, digamos, es la articulación filosófica, ¿verdad?, que se planteaba de que no puede haber, si todo tuvo un inicio, y eso incluye, como lo decía Einstein, materia, espacio y tiempo, son las tres cosas de la mano. Entonces la pregunta es cuando dicen, ¿qué había antes? No había un antes. No había un antes. Lo que se puede decir es un estado espiritual en el cual Dios es pura actualidad, es. Y se habla de eternidad. ¿Por qué? Porque no hay principio ni fin. Pero en el momento en que Dios hace el tiempo, viene el tiempo, juntamente con la materia y el espacio, es a partir de ahí entonces que nosotros podemos hablar de lo finito, pasado, presente y futuro. Ahora uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo finito? Lo infinito. Bueno, yo creo que es ese estado que le es propio a Dios en su naturaleza, que Él ha existido, existe y existirá, el eterno yo soy. Qué maravilloso. Ahora, que existe en Dios, por supuesto, y que va a existir eternamente allá, ¿verdad?, infinito, o sea, que trasciende lo finito. Lo infinito es la trascendencia de lo finito. Está en Dios. Y sí, y creo que efectivamente, si lo ubicamos en la eternidad de Dios como ser que no está limitado como nosotros, como seres finitos, yo creo que sí existe en Él, ¿verdad?, el no estar limitado como en la finitud en Él. Si eso lo ponemos como sinónimo de tiempo, pues en realidad es un estado trascendental en Dios, antes y después, cuando pasamos de la finitud del tiempo, o en este tiempo, pasado, presente y futuro, cuando ya el Señor venga y vengan las edades celestiales y la eternidad en Dios, ¿verdad? Qué maravilloso. Entonces, ahí, a partir de ahí, nosotros, por Cristo y en Dios siendo Él el infinito, nosotros siempre seremos criaturas, ¿verdad? Pero en un estado eterno. Es un estado eterno. Maravilloso. No sé, Aldo, si logramos ubicar el asunto un poquito, ¿verdad? Rapidito voy a decirlo porque no quiero tomar más tiempo. A mí Sí. me dieron dos ejemplos para demostrar que el infinito es solamente, es una idea y no existe en lo real. Es, por ejemplo, el hotel de Hilbert y el argumento de Al-Ghazali para demostrar que lo infinito es un absurdo. Ok, sí, de Gilbert y cosas así, ¿verdad? Sí, lo menciona William Lane Craig casualmente en su libro y lo he visto también exponer. Sí, desde la perspectiva, por supuesto, de lo humano, ¿verdad? De lo humano, ¿ok? Entonces, es más o menos así. No lo puedo explicar, ¿verdad? Porque es muy sofisticado. La verdad es que contarlo tal cual, el hotel de Gilbert y todo, es muy sofisticado. Pero lo que se pretende decir es que entonces uno podría tener eternamente finitud. Perdón, sí, que uno podría tener un pasado infinito, ¿verdad? Un pasado infinito. Entonces, no, perdón. Lo que vos contabilices en el pasado no lo vas a poder, no tiene ningún efecto de 1 más 1 más 2 más 3, y entonces no.
¿Por qué? Porque no hay punto de referencia. Y es un absurdo para nosotros, por supuesto, ¿verdad? Porque es un absurdo. No para Dios, pero para nosotros. De ahí que eso refuerza muy bien que tiempo, espacio y materia necesariamente tuvieron un punto singular en el inicio, en el Big Bang, tal y como se sostiene. Y es cierto. Bien, Daniel Santiesteban nos dice, para afirmar algo se tiene que tener la carga de la prueba. Si no hay eso, no hay nada. Es decir, sin evidencia, todo argumento es una falacia. Es bastante simple. Históricamente, sí hay pruebas de la existencia de nuestro creador. No solamente quien afirma, sino que también quien niega, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago una declaración afirmativa y una declaración negativa, tiene la carga de la prueba. Porque si entonces decimos, bueno, ustedes son los cristianos, ustedes afirman la existencia de Dios, ustedes están obligados a demostrar la existencia de Dios. Bueno, ok, ustedes son ateos. Ustedes no creen que Dios existe. No, Dios no existe. Ok, ustedes también están obligados a plantear la carga de la prueba para verse a dónde apunta, si los teístas o los ateos, ¿cuál de los dos plantea un caso más razonable? ¿Ok? Entonces y si no hay evidencias, es una mera opinión. Es una mera opinión. Es una opinión de alguien, ¿verdad? O no suministra evidencia. ¿Cómo voy a saber que es verdad? Si la veracidad de algo necesariamente es la idea que toca la realidad. Y al tocar la realidad, yo voy a apelar lo que sé de la realidad, del conocimiento que yo tengo de esa realidad. A ver, hay un señor que descifró el código del ADN con otro señor que es de apellido Crick. Y los dos ateos. Francis Collins, sí. Este señor, cuando ellos logran descifrar el ADN siendo ateo, él se queda admirado. Y él dijo, ¿quién puso un software en lo más elemental de una célula? Hay un software, o sea, un programa. ¿Quién puso eso? Y ese hombre terminó frente a una catarata entregando su vida a Dios. Y él es cristiano hoy por hoy. El otro señor no, pero este dijo no. Stephen Meyer tiene un libro que se llama La firma en la célula. Está en inglés. La firma en la célula de Stephen Meyer. El doctor Cruz, me gusta mucho. Tiene este otro libro que se llama también Adán y Eva frente a Darwin. ¿Puede la humanidad descender de una sola pareja? Antonio Cruz. Son libros, hermanos, escúchenlos, son libros, y hay un montón de libros de Cruz, de corte científico. Hay a nivel cosmológico, hay libros de corte cosmológico, y un clásico tremendo que es Fe Razonable del doctor William Lane Craig, y él es el que relanzó el argumento de Ghazali, por ejemplo, que mencionaba ahora Aldo, al-Ghazali, y lo absurdo de lo infinito para nosotros, ¿verdad? Y en este libro, Fe Razonable, es increíble cómo el doctor Craig logra articular muy bien el argumento cosmológico. De hecho, él es, si no el debatiente, el filósofo más destacado ahorita, hoy por hoy, cristiano, evangélico, escúchelo bien, súper agudo con el argumento cosmológico en las mejores universidades del mundo, ha defendido el argumento cosmológico como el argumento que logra presentar lo razonable de la existencia de Dios. Podemos afirmar que después de la caída del hombre se pierde la inmortalidad y el hombre se vuelve un ser finito, mientras que en el reino de Dios los seres son infinitos o inmortales. Ok, esa es muy buena pregunta. Yo voy a decirles algo, creo yo, desde mi estudio, creo que aquí uno tiene que preguntarse, infinito. Un momento, Dios nos creó, nosotros tuvimos un inicio. El universo tuvo un inicio, nosotros tuvimos un inicio. A partir de ahí,
Adán y Eva nunca fueron infinitos. Finito solo Dios, infinito solo Dios. Incluso el mismo, es un tema de debate, ¿verdad? ¿Qué pasó con el alma? Existía, estaba en estado previo al cuerpo y entonces como que vino una infusión del alma. No, eso es platonismo. En el platonismo, el mundo de las ideas eternas. Hay un mundo de las ideas. Ni siquiera las deidades, no, son conceptos abstractos eternos. Y entonces hay un mundo, el famoso mundo físico, material, que es el reflejo de ese mundo de las ideas. Pero este es el perfecto. Entonces hay quienes han sostenido, y aún teológicamente, que nosotros, entonces, Adán y Eva, ¿verdad? Digamos, eternos, algunos hasta que no mortales, etcétera. La posición histórica clásica, sí, eran finitos en el sentido de que vinieron, fueron creados, tuvieron un inicio y que en la caída, entonces, Adán y Eva mueren espiritualmente y como consecuencia viene la finitud fisiológica, que mueren físicamente, ¿verdad? Pero esto ha sido un tema muy interesante. Hoy por hoy, filósofos, teólogos, en el campo de la teología filosófica incluso, están hablando de que realmente nuestra eternidad no está inherente desde que fuimos creados. No, nuestra eternidad depende extremadamente de que Dios nos va a permitir. Por Él vamos a tener eternidad. Es en Él y por Él, lo que se conoce como los agentes contingentes, dependientes, como un bebé que no tendría vida si no está pegada en la pancita a su mamá. Entonces, de ahí le llega el oxígeno y todos los alimentos. Nosotros en sí mismos no somos eternos por la promesa de Jesús y porque Él nos ofrece eternidad. El que es eterno a las criaturas finitas, Él nos ofrece eternidad. Pero es muy interesante esto y hoy por hoy es tema de discusión en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Algunos hoy por hoy dicen que posiblemente la muerte no sea física, no necesariamente sea consecuencia del pecado. Históricamente siempre se ha mantenido, y es mi posición, que es consecuencia del pecado. Pero algunos dicen, como William Lane Craig, por ejemplo, dice que no, él está pensando de que por algo había un árbol de la vida, entonces del cual se echa mano del árbol de la vida para poder vivir, y también en los nuevos cielos y nueva tierra estará el árbol de la vida, pero es meramente especulatoria. Lo que yo puedo sostener categóricamente es que nosotros tendremos eternidad porque eso nos lo va a dar el Señor y lo va a mantener con nosotros por siempre. Padre, queremos darte infinitas gracias y adorarte y exaltarte por la grandeza, Señor, por tu inteligencia, por esa soberanía y por esa autoridad. Padre, nuestra mente finita no logrará alcanzar y entender, oh Dios, tu magnificencia. Pero te adoramos, Señor, te adoramos y nos maravillamos, como diría el salmista David. Estamos maravillados, oh Señor, por la obra de tus manos y más aún por el hecho de que nos amas y que en ese poder, en esa autoridad, has puesto tu mirada en nosotros, Señor, y no solamente nos amas, sino que nos has reconciliado, Señor, y también nos has dado autoridad para representarla aquí en la tierra. Dios, que cada uno de nosotros podamos cada día, al ver tu obra, al ver tu creación, inspirarnos a adorarte, y que junto a toda la creación, cada día podamos nosotros expresar también esa admiración, Señor, por ti, y esa adoración, que todo nuestro ser, nuestra vida, nuestras palabras, acciones, sean esa adoración a ti, el máximo creador, el gran creador, el dueño y Señor del cielo y la tierra, y todo lo creado. A ti sea entonces siempre la honra, mi Señor. Amén
y amén.